Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos a su clase de idioma Dutch. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a revisar en primer lugar lo que vendría siendo el pasaje de esta semana, ¿verdad? Recordemos que hemos estado practicando con la frase Beatawa Jim Hean. Beatawa Jim Hean. Explicábamos que se podría traducir como confiar en el Señor, viendo pues en este caso el verbo beatra, que sería confiar, pero cuando lo usamos como beatrawa, entonces era algo así como quien dice eh, conjugarlo, ¿verdad? Ya confía, de confiar pasamos a confía. Luego hemos visto lo que sería lo de Jim, que es él, en ese caso, y Jean, que decíamos que es la palabra para señor. De hecho, Jean se utiliza no solo en ese caso para referirse a Dios, sino que también es el término que se suele utilizar con como un título, ¿verdad? Como un título para referirse a un hombre más que todo. Em, Así que con esto hemos estado viendo esta semana lo que sería el verso, ¿verdad? Que corresponde a Proverbios, ¿verdad? Hemos estado viendo Proverbios. Good. Bueno, voy a dejar esto hasta acá porque quiero dar un pequeño recordatorio en cuanto a las actividades que tenemos para el cierre de esta semana y por la situación de la otra semana que viene ya el periodo, digamos, vacacional. En todo caso, se les va a enviar los avisos que voy a dar ahorita por escrito para que ustedes los tengan en mente. Bueno, mañana viernes 27 vamos a realizar un pequeño laboratorio para una pequeña evaluación del tema que hemos estado desarrollando de las presentaciones, ¿verdad? Y como ha sido un tema corto, es una evaluación bastante sencilla la que vamos a realizar, ¿verdad? No es algo muy complejo. Em, Eso sería mañana viernes 27. Ya de allí para la siguiente semana, el 30 y 31, pues vamos a estar desarrollando lo que vendrían siendo nuestras clases, digamos, normales, a excepción del día martes, que como es fin de mes, vamos a tener el examen. Es decir, para este mes de marzo vamos a tener dos notas, por así decirlo, de donde se va a sacar el promedio mensual. Uno sería el laboratorio de mañana y la otra va a ser una evaluación que sería el día martes. Para esa evaluación del martes, sí voy a incluir el tema que vamos a desarrollar ahora. El tema que vamos a ver hoy es más que todo teórico, más que práctico, ¿verdad? Entonces, por eso para que tengan más o menos una idea, lo de mañana es más que todo que ustedes se puedan presentar, vea que puedan hacer una presentación en idioma alemán de acuerdo a las preguntas que hemos estado viendo. Eh, Así que es algo bastante sencillo lo que vamos a realizar como laboratorio. Eh, pero para el día, bueno, hoy jueves y el lunes vamos a terminar de ver un tema, ¿verdad? Que son los pronombres en idioma alemán, que es un tema bastante teórico. De ese tema es que va a venir el examen del día martes 31. Es más que todo un examen, digamos, de contenido. Les voy a compartir el documento también para que ya lo tengan desde ahora y si quieren irlo adelantando, pues pueden irlo estudiando desde ya. Ya de allí, pues vamos a entrar en periodo vacacional, ¿verdad? Prácticamente ya desde el 31 vamos a quedar después de los exámenes en vacaciones para regresar el lunes 6 de abril. Ahí estaríamos retomando lo que serían las actividades. Lunes 6 de abril comenzamos ya actividades normales después del periodo vacacional. Bueno, en todo caso, esos avisos se les van a hacer llegar para que ustedes
lo tengan en mente, ¿verdad? En cómo estaríamos desarrollando pues las clases y las actividades de estas semanas que se vienen. Good. Bueno, vamos entonces ya a ver el material. Vamos a hablar acerca de los pronombres del alemán. Los nombres que reciben los pronombres en alemán nos pueden resultar un poquito extraños, puesto que no se manejan con esos nombres ni en el español ni en el inglés. Estos nombres que vamos a ver son casi exclusivos, digamos, del idioma Deutsch y es su forma de llamarlos. Por lo cual vamos a tener que hablar de cuatro tipos de pronombres y que cada uno tiene su propio término, digamos, que lo define. Hay traducciones al español, pero la verdad es que ni por cerca nosotros les llamamos así. Son más bien traducciones para entender qué significa la palabra en idioma Deutsch. Entonces, vamos a hablar de lo que vendría siendo primeramente de los nominativos. Los nominative son los principales, digamos, equivalen a los pronombres personales o en nuestro caso, o como en inglés, los personal pronouns. Se les llaman nominativos y es, digamos, el primero que vamos a aprender o con el que vamos a trabajar. Luego están los acusativos o acusativos, y aquí se pone un poquito rara la cuestión, ¿verdad? Porque nominativo nos da la idea a algo nominal para nombrar, ¿verdad? Para nombrar a cada persona. Pero ya aquí comenzamos a ver estas palabras como dative, que es dativo, y genitive o genitivo. Esos serían los cuatro: nominativo, nominative, acusativo o accusative, dativo, dative y genitive, que sería genitivo. Esos vendrían siendo los cuatro tipos de pronombres. Y claro, equivalen a los pronombres que nosotros tenemos en español o que existen, por ejemplo, en el idioma inglés, pero tienen esa variante que no se llaman igual. Nosotros esperaríamos, pues si en español le decimos pronombres personales, en inglés los personal pronouns, esperaríamos algo similar en idioma Deutsch, pero resulta ser que ahí se van a llamar diferentes. Así que vamos a comenzar a estudiarlos a partir de hoy. Como les decía, ese contenido es más que todo teórico para irnos adentrando un poquito con la parte gramatical del idioma Dutch. En la parte del nominative tenemos pues los pronombres que los hemos estado viendo en el material anterior. Ya habíamos hecho referencia a algunos de ellos, como por ejemplo el ish, que es para decir yo. Y repito, cuando hablamos de nominative, son los pronombres personales. Del español, los mismos pronombres personales del inglés. Estamos en ese rango. Trato de hacer esa referencia siempre porque creo que es más fácil asociarlo a lo que ya nosotros conocemos con cierto nombre a traer el nuevo nombre. Porque cuando decimos los nominative, nos quedamos perdidos. Pero para que tengamos una idea, el término en idioma Deutsch nace de la idea de nombrar a las personas. Por eso el nombre nominative. Tendríamos en la parte del singular, el ish, que repito, ya la hemos visto cuando hemos presentado nuestros nombres. Ich bin o ich heiße eran expresiones que estuvimos viendo. Ya de ahí hablamos del du, que el pronombre du, pues creo que quizás se ha vuelto muy famoso por una de las canciones de la banda Rammstein, que de hecho yo creo que vamos a ver, quizás cuando regresemos de vacaciones, vamos a ver un par de canciones de los chicos de Rammstein. Y es que, ah, fíjense que estaba viendo una especie de meme hace unos días atrás respecto de las letras de esta banda. Es una banda de rock industrial que se ha vuelto muy famosa, ¿verdad? Sobre todo aquí
bueno, en todo el mundo y más que todo en Latinoamérica, en México, tienen mucho público, por ejemplo, pero en general se han dado mucho a conocer, ya sea por la polémica de sus canciones, sus videos, sus letras, lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que las letras no son muy profundas, ¿verdad? Es decir, cuando uno va a ver las traducciones de las canciones de Rammstein, pues no tienen mucha gracia, por así decirlo, al punto que tienen, cuando menos hay como tres canciones, tres o cuatro canciones que versan sobre los nominatives. Es decir, en la canción van haciendo oraciones con los nominativos prácticamente. De ahí entonces en una de ellas mencionan ich, du, sie, wir, ihr. Y los mencionan así todos una y luego van diciendo la misma frase. Bien, se me escapa ahorita cuál es lo que qué es exactamente lo que dicen, pero es como que yo les diga, como que conjuguemos en español un verbo con todos los pronombres. Y de eso va la canción, prácticamente. Habla de otras cosas más, pero detrás va esa parte. Em, y siguiendo esa idea, ¿verdad? Para que tengan una idea hasta dónde puede ser de influenciables o quizás de la importancia que esos pueden tener y cómo pueden influenciar hasta las canciones. Porque, por ejemplo, tienen una que se llama Ich Will. De que pues es con each y Bill. Y luego van diciendo, yo quisiera que hicieran esto, yo quisiera que hicieran lo otro, algo así viene siendo. Otra de las más famosas es la Du hast. Vea que comienza con Du, claro está. Em, y luego está esta otra, que si no me recuerdo mal, es una que se llama Deutschland. Es una canción que escribieron en honor a Alemania, prácticamente la historia de Alemania, y en medio de la canción meten todos estos pronombres y los van diciendo uno a uno. Así que ahí tenemos. Ahora, noten que para la tercera persona tenemos este, el él se puede pronunciar con A centralizada y suena como EA o como ER. En el caso de ER es más el sonido, hemos dicho, del acento austriaco. Luego sí, que recuerdan que veíamos esa Du heißen Sie, que decíamos que era como tratar de usted, y por eso es que vean acá que el sí está para ella y está para ellos, ellas o usted. Así que se tiene una gran variabilidad. Cuando veamos el sí, tendríamos que entender el contexto en el que se está utilizando para saber a qué se refiere. Si estamos hablando de ella, si estamos hablando de ellos, en términos de ustedes, o de ellas en términos de ustedes, o si es el singular de usted. Por eso es que les mencionaba que en las oraciones que habíamos estado viendo, el uso del sí le da como formalidad a una pregunta o a una expresión, pero esa formalidad también depende a quién se le estemos haciendo. Porque, por ejemplo, si aquí ocurre algo curioso, ¿verdad? Y les decía, es, es que este pronombre de ella en alemán es tratar a la mujer de usted prácticamente, con mucho más respeto que si yo hago la pregunta a una mujer y le digo, ¿Du heißen Sie? Queda entonces en aquello de que, bueno, le estoy tratando de usted en realidad, más como de ella, de usted. Y uno que no vimos es el es, que este es como el it, el inglés, ¿verdad? Se utiliza para animalitos, objetos inanimados. Ese sí no hemos visto oraciones de ese tipo, pero sí ya hemos adelantado el ich, el du y el sie. El sie viéndolo como usted. Luego entramos a estos que también terminan con letra R. Entonces, este se pronuncia con V I y una A centralizada. Suena como vía, vía.
es el sonido. Digamos, en alemán estándar. Si nos vamos a el alemán austriaco, va a sonar como R, va a sonar como bir. Y es igual, suena a IA. Este IA se vuelve interesante porque equivale al vosotros del castellano. Entonces, aquí es donde el vosotros también lo podemos sustituir por ustedes en este caso. En el caso de traducirlo, digamos, más al estilo latinoamericano. Ahí tendríamos entonces estos nominativos. Ich, du, er, sie, es, ihr, ihr y sie nuevamente, que sería con esa situación de que lo podemos ver como el plural o como el usted. Em, bueno, luego, después de los nominativos, están los acusativos. Aquí es donde se pone rara la cosa porque cuando escuchamos acusativo, ¿verdad? Nos hace pensar, bueno, como que alguien tiene la culpa de algo. Bueno, los vamos a ir viendo, ¿verdad? Y en este caso, lo que tienen estos es que hacemos referencia al, a, a la persona, a algo de la persona, vea, que le corresponde a alguien, algo. Por eso es la idea de acusativo, vea, que eso es el correspondiente a alguien. No que lo estemos acusando de algo, sino más bien la idea es que es relativo a esa persona. En este caso, pues tenemos el mich, el dich para el tú, el mich para el ia, el dich es el del du, y noten que están relacionados. Vea, si los pusiéramos en una tablita así comparativa, van a irse dando cuenta que este corresponde a este corresponde a el in, el sí y el es corresponde a este. Y ya habrán visto que estos últimos dos pues son iguales, no hay mayor cambio. Y aquí es donde la cosa se nos puede volver un tanto engorrosa, porque aquí esto significa ella o ello y aquí es a ella o a ello. Luego tendríamos el uns, que corresponde a él, al día. El uich, que correspondería al ia. Y volvemos al sí, que es igual. Vea, que es. Entonces, esos son los que nos dan un poquito de qué hacer en las oraciones, porque hay que analizar el contexto en el que se está utilizando para saber si estamos usando un nominative o un accusative. Luego vienen los dativos. Em, en el caso del dativo, ese puede ser como los que terminan en R. Recuerden que si sonamos la R es acento austriaco. Si no, esa R se convierte en una A centralizada. Entonces, en alemán estándar, las Rs al final no suenan. Recordemos que el alemán estándar es un acento que llamamos acento no rótico. La roticidad en un idioma, en inglés se llama rhotic o rhoticity. La roticidad en un idioma tiene que ver con el sonido de la R al final de las palabras. Hay algunos idiomas, algunas variantes de los idiomas también que siguen una regla en la cual no se pronuncia la R al final de las palabras. Cuando esa R no suena, entonces se dice que es un acento no rótico del idioma. El Deutsch estándar o el alemán que se habla en la zona centro y norte de Alemania es de acento no rótico, es decir, que la R al final no suena. No suena y se convierte en un sonido vocálico. Ese sonido vocálico es el sonido de una A centralizada.
Misma historia, casi sigue el inglés londinense o el llamado inglés británico. Lo que sucede es que el inglés británico, en vez de, no suenan las eres, pero suenan con una vocal, que en el caso del acento londinense resulta ser la schwa o la schwa, la que pronuncian en vez de la R. Esa peculiaridad la tomó el inglés del idioma Dutch, pero la tomaron para lo que es el inglés llamado el inglés de la corte del rey o la pronunciación recibida del Reino Unido. Lo que quiero destacarles con esto es que cuando de manera general se hable de la roticidad o no roticidad en un dialecto, en un idioma, se están refiriendo al hecho de cómo se comporta la R al final de las palabras. Así yo puedo decir que hay alemán no rótico como inglés no rótico. Es decir, es la misma característica. La R se cambia por un sonido que no es la R. En el alemán se usa la A centralizada. Si queremos ilustrarlo mejor, estamos hablando que usamos de los sonidos vocales. En el alemán, esa R al final, vamos a usar esta. Ah, Es la que debe de sonar. Y en el inglés, por ejemplo, el inglés usa la Schwa, que es esta. ah, Noten que hay como cierta cercanía, ¿vea? Entre esos sonidos. Pero, repito, esta para el inglés es la variedad de lo que conocemos como el acento eh, británico, aunque en realidad es el acento de la corte del rey. Y en el alemán es el alemán estándar el que utiliza eso. Entonces, esto sonaría como mía, día, ia. En el caso de los que terminan con esa R, se hace una A centralizada. Eh, por el lado austriaco, los dativos sonarían como mir, como dir, como ir, en este caso, con R suaves. Eh, en ese caso, los dativos se podrían confundir un poquito con los acusativos, porque si ustedes se fijan, la traducción es casi que la misma, pero nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia, ¿verdad? Una diferencia relativa a lo que vendría siendo las oraciones. De hecho, lo que vendría siendo como el punto de inflexión entre los acusativos y los dativos es si nos estamos refiriendo, si alguien más está hablando de alguien o si estoy hablando yo dirigiéndome a mí mismo. Em, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero de momento la idea es que los conozcamos. Entonces vean ahí cómo se van desglosando. Y por último, los genitivos o los genitives es lo que en inglés, por ejemplo, los conocemos como los, los posesivos. Es decir, lo que le pertenece a alguien o lo que es relativo de alguien para decir lo que es mío. Por eso lo veíamos en la frase de My Name is. Cuando decíamos mi nombre es, ahí estuvimos ya usando genitivo con la idea de decir, bueno, esto es algo que me pertenece, algo relativo a mí, al tuyo, a de él, a de ella, de ellos. Ahí tendríamos las diversas formas. En este caso, los primeros tres tienen la característica de utilizar el diptongo EI, que lo vamos a sonar como I, mine, thine, sign, ia. Eh, en este caso, quiero aclarar algo. Vamos a tener que hablar en medio de este tema de lo que vendrían siendo eh, el género en lo que es el idioma alemán.
Y allí se nos va a poner un poquito rara la cosa, porque en el alemán, normalmente cuando nosotros hablamos de género, clasificamos en masculino y femenino. Ahí tendríamos, el- digamos, la clasificación. Igual en el inglés, vean, male and female. Pero en el alemán existen un género neutro. Entonces, ese nos puede resultar un poquito extraño, ¿verdad? De trabajarlo, pero cuando lo vayamos estudiando vamos a comprenderlo mucho mejor. Eso es, se refiere a que, de hecho, eso en el inglés se deriva para el inglés también. Y es que ustedes saben de que en el inglés hay ciertos adjetivos, por ejemplo, que solo se le aplican al hombre, adjetivos que solo se le aplican a la mujer, pero ya de allí hay otros adjetivos que son como neutrales. Entonces, más o menos esa es la idea de estos genitivos cuando se nos habla acerca de que hay masculino, neutro y un uso formal. Luego tendríamos la uñusa, la olla y el ia nuevamente. Ahí está la correspondiente traducción. Pueden ver que hay unos que se manejan tanto singular como plural. Así que vamos a tomar en cuenta esa situación también. Bueno, ahora vamos a ver entonces los llamados pronombres personales de un sujeto. Se nos dice que en el alemán hay que recordar primero qué es el sujeto y qué son los pronombres de sujeto en español. El subject, y noten aquí, esta es la palabra en alemán para referirse a un sujeto, es subject. Em, Dice que es la persona o la cosa que desempeña la acción del verbo y la función principal en una oración. Nos dan aquí un ejemplo. Nos dicen María Koch am Sonntag. En ese caso, el Sonntag es el día domingo. Es para referirnos a domingo. Luego tenemos coach, que pueden ver que se parece mucho al cook del inglés. Es una forma de decir el verbo cocinar, conjugado pues para la tercera persona. Entonces, en este caso, ¿cómo se sustituiría el nombre? Bueno, tendría que ser por un sí, porque estamos hablando de ella. Y en vez de decir María Coach am Sonntag, vamos a decir Sie Coach am Sonntag. En ese sentido, pues es igual como nosotros utilizamos los pronombres. Por eso es que los pronombres, repetimos el término nominative, la palabra nominativo es una alusión a denominar o a nominar a alguien a través del pronombre. De ahí es de donde se desprende la frase. Tenemos por acá entonces que estos pronombres, ¿verdad? Vamos a irlos utilizando y vamos a tener que considerar lo que hablábamos hace un momentito que les decía, lo del género neutro. En ese caso, el es de la tercera persona, nos dice que es parecido al it del inglés. Se dice que es un género neutro debido a que son objetos. Em, Aunque nosotros en español sí hacemos distinción entre los géneros en estos casos. Por ejemplo, vaya, se los voy a explicar quizás con el inglés para que tengamos una idea. En inglés, para seguir la idea aquí que está planteada, nosotros decimos el carro, pero en inglés es con el THE, the car, pero el THE puede ser el o la. Es decir, el THE no nos sirve para definir si el objeto al que nos referimos o el nombre que estamos citando es masculino o femenino. Realmente se mantiene neutro en ese caso. Pero en el español la cosa no funciona así. En el español nosotros tenemos como esa
fuerza que nos implica decir de que algo es femenino y algo es masculino. Aunque sean objetos inanimados, objetos que no tienen, por ejemplo, si nosotros decimos en inglés, hago la referencia al inglés porque creo que es lo que hemos estudiado más todos en común, pero de ahí es de donde se agarra el inglés, la idea del idioma Dutch. Entonces, nos sirve para que entendamos por qué ese comportamiento. Por ejemplo, si yo digo una silla, para nosotros es femenino. Le decimos la silla, pero en inglés es the chair. Pero con chair, con the chair, no estamos diciendo si es él o la. O sea, nos estamos refiriendo a un objeto nada más. Que en estos idiomas, en Dutch y en inglés, se genera ese género neutro. ¿Dónde puede cambiar el género neutro? Pues en donde cambia es en los animalitos. Es en la única parte. Porque en el inglés, para referirnos a los animales que no son domésticos o que no son nuestros, entonces ahí sí se haría como una pequeña distinción entre si es un macho o si es una hembra. Ahí el utilizar el it sí tendría un poquito de connotación al saber a qué tipo de animal me estoy refiriendo. Pero fuera de ello, los objetos, a ese es el punto al que queremos llegar, el idioma inglés y el idioma Dutch no los consideran los objetos como nosotros, como que femeninos y masculinos, los consideran neutros. Si yo les digo el teléfono, si yo les digo la computadora, si yo les digo, vaya, la misma, la luz, todas esas cosas, nosotros en español tenemos el rollo de definir los masculinos femeninos, pero estos dos idiomas no. Para estos idiomas los objetos son géneros neutros. Entonces, en el idioma Deutsch, ahí es donde vamos a usar el es. El es, ahí está como ello, pero es una forma de referirse al objeto. No es propiamente que se le vaya a tratar como masculino, sino que es ese término neutro. Lo difícil de ese término neutro es que en el español no tenemos palabras para describirlo. Lo mucho lo que podríamos hacer es lo que modernamente se hace de que en vez de poner la A o la O, se pone la arroba, ¿ve? Para distinguir que puede ser masculino o femenino, si quisiéramos intentarlo hacer en el español. Entonces, el problema es del español realmente, que el español considera todo de esa manera. Em, bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que ahí lo podríamos tener. Em, con esto de la cuestión inclusiva, recuerdo haber visto algo ahí, ¿no? Pero era en internet, de esas series que son para niños, ¿verdad? Donde a alguien se definía que no era ni he ni she, ¿ve? Sino que era, creo que era algo de los Transformers, si no estoy mal, para variar. ¿Ve? Y se definía él como un it. Entonces, en el inglés, pues, esa situación, pues, va con ello. O sea, al decir un it, no soy ni masculino ni femenino. Lo que sucede es que quizás cuando esas series las traducen, vean, es donde comienzan a decir que soy no binario. Por ahí va la idea. Vean, es decir, este género neutro implica esa situación. Claro, no se refiere a personas, no se refiere a los animales, porque biológicamente ya está definido qué género es cada cosa. Ya la biología no puede mentirnos. El problema es que los objetos inanimados no, pero en el español sí hay género para los objetos inanimados.
Y no solo es el español, también pasa en el francés, ¿verdad? También sucede en el portugués. Es decir, las lenguas romances son las que tienen, digamos, ese problema, por así decir. Pero el Dutch, que recordemos que al igual que el inglés, provienen del germano, en el germano no se da eso. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá entonces con esta parte. Ya les voy a compartir el material este. Mañana, recuerden, tenemos el laboratorio. Es algo sencillo lo que vamos a realizar. No es algo de qué preocuparse. Van a ver que está bastante fácil para que se saquen 10. Nos quedamos hasta acá y vamos a decir Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.